Buenos días a todos, bienvenidos a este Analytics in a Day. Como les mencionó Evelyn, mi nombre es Pablo Mena y pues el día de hoy vamos a estar revisando la agenda siguiente. Primero, pues ya tuvimos la introducción y la bienvenida de la de Evelyn. Vamos a continuar con lo que es el corazón de la analítica y luego con Azure Synapse Analytics, que arrancamos con este día. El día de hoy, pues lo que vamos a ver son conceptos básicos de lo que es la analítica. Vamos a ver también pues cómo el almacén de datos nos apoya a todas las empresas y cómo todas las empresas nos estamos transformando en empresas de datos. Y nos lleva a hacernos la primera pregunta. ¿El almacén de datos sigue siendo una tecnología relevante? Ustedes saben que la tecnología pues, ha avanzado a grandes pasos en estos últimos años. Todo el mundo tecnológico se mueve a una gran velocidad y los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos. Entonces, esto lleva a que productos como un almacén de datos vayan evolucionando al mismo ritmo que cualquier otra tecnología. Y a pesar de que es una arquitectura con más de 30 años de antigüedad, la misma también ha avanzado y ha evolucionado para poder soportar todos los datos y todo el volumen de información que el mundo está generando. Entonces, hoy en día, como les mencionaba, todas las empresas son de datos. ¿Por qué? Desde que ustedes llegan a hacer una transacción a una tienda en la esquina de su casa o a un supermercado, ustedes están generando datos. ¿Cómo generamos unos datos desde una transacción o desde un acercamiento con un cliente? Desde el momento que ustedes hacen una factura, esto almacena pues sus datos personales, almacena pues cada producto que ustedes compran, almacena el precio de los productos y el monto total de la venta, ¿sí? Inclusive en esta actividad ustedes pues saben que se generan datos a partir de sus comentarios en redes sociales que luego nosotros podemos utilizar para analizar qué hemos hecho bien o qué hemos hecho mal como empresa, y esto pues nos lleva a tomar decisiones como empresa y a ser cada vez mejores. ¿Por qué? Porque una empresa que no administra sus datos, que no los gobierna y no los controla de una manera segura, en esta instancia va a tender a desaparecer por no poder controlar y analizar cómo evoluciona el mercado en el día a día. Todas las empresas de datos también tienden entonces a hacer analíticas. ¿Por qué? Porque necesitan conocerse a sí mismas. La analítica de datos pues evoluciona constantemente. Nosotros podemos generar modelos que nos permitan analizar nuestro negocio, el saber de qué manera podemos ser mejores, qué nuevos mercados podemos atacar, qué nuevos clientes estamos teniendo. Entonces toda esta recopilación de datos no sería de nada útil si nosotros no la explotamos. Es más, estos datos y estos servidores o almacenes de datos en los cuales vamos a recopilar la información serían un centro de costo más. ¿Por qué? Porque vamos a tener un repositorio en el cual almacenamos información sin sacarle ningún provecho, ningún resultado. ¿Qué resultados podemos obtener? Podemos evaluar patrones de consumo de nuestros clientes, conocer cuáles son las preferencias de estos clientes, qué sentimiento tienen los clientes hacia nuestra empresa, y eso nos va a servir a tomar mejores decisiones, a llevar a los clientes a consumir los productos que nosotros ofrecemos. ¿Y cómo? A través de análisis específico de ventas a través de BI, analizando la información de los resultados que estamos obteniendo, o bien creando modelos para predecir todas aquellas variables de negocio que vayan a surgir en un futuro. Y es ahí donde comienza la ciencia de datos a cobrar su mayor relevancia. ¿Por qué? La ciencia de datos es un conjunto de conocimientos y habilidades que se pueden aplicar al negocio en el día a día. La ciencia de datos no es solo el almacén de datos, no es solo un software o un lenguaje de programación, sino que es en sí la habilidad de poder juntar todas estas herramientas, todas estas habilidades y sacarles el mejor provecho. ¿Cómo? Creando modelos que nos permitan predecir ciertas variables de negocio, como por ejemplo cuál va a ser la venta o cómo se va a impactar la venta por algún
hecho que no está en nuestras manos, como por ejemplo en este caso, cómo va a impactar de aquí a 3 meses el coronavirus en nuestras ventas. Nosotros podemos crear un modelo que permita predecir estos impactos en nuestro negocio y sacar el mejor provecho de los datos que nosotros ya tenemos. Y es ahí donde lo mezclamos también con otras ciencias como lo es el Machine Learning, que nos permite pues, hacer de forma automatizada estos modelos, y la inteligencia artificial, que nos permite también integrar nuevas variables de automatización a nuestros negocios. Y es ahí donde surge pues, lo que es el nuevo almacén de datos, el cual ha sido modernizado, como ya habíamos mencionado, ha tenido una evolución en los últimos 30 años desde su concepción, y actualmente pues se presenta bajo este modelo, en el cual nosotros pues vamos a tener el consumo de información desde nuestras fuentes transaccionales, y lo vamos a llevar hacia transformarlo en conocimiento que nos pueda ayudar a sacarle el mayor provecho. ¿De qué se compone un almacén de datos moderno? En primera instancia vamos a tener la parte de las fuentes para análisis. Estas pueden ser conformadas por análisis estructurados, análisis no estructurados o análisis semi-estructurados, los cuales pues van a ser resultantes de todas las interacciones que nosotros tengamos con nuestros clientes, actividades que realicemos de venta, un CRM, un ERP. Y vamos a tener toda esta información en silos separados, de momento. Entonces la idea es, con este almacén de datos, sacarle el mayor provecho a esos silos de información que actualmente se encuentran pues, de manera independiente. Luego, para nosotros hacer esa agrupación, vamos a utilizar lo que son herramientas o servicios de ingesta de datos. Estos servicios de ingesta de datos lo que nos van a servir es para realizar lo que actualmente realizamos en nuestros sistemas mediante los procesos de ETL. En este caso, pues vamos a tener como primer gran producto de Microsoft el Azure Data Factory, el cual nos va a ayudar a conectarnos a las fuentes de datos originales y cargarlas para su posterior transformación, o inclusive realizar transformaciones desde esta herramienta, y también apoyarnos en Azure Databricks, en el cual también podemos comenzar a modelar ya la data y tenerla lista para que la parte analítica nos ayude a explotarla. ¿Y qué vamos a hacer con esta data ya cargada, ya procesada? Pues la tenemos que almacenar en un repositorio que tenga la capacidad para soportar estos grandes volúmenes de datos. Y es ahí donde Synapse Analytics nos va a ayudar a tener la posibilidad de tener repositorios escalables, repositorios que se adapten a esos grandes volúmenes de información. Y tenemos dos productos en esta gama, como lo son Azure Data Lake Storage, el cual pues es un repositorio que nos ayuda a tener la capacidad de almacenar grandes volúmenes de datos sin ningún problema y con un costo pues realmente asequible. Y también la parte de Azure SQL Data Warehouse, donde nosotros podemos almacenar ya esa información estructurada y tenerla lista para que nuestros analistas, para que nuestros científicos de datos puedan hacer la extracción de esta información y sacarles el mayor provecho. ¿Y cómo hacemos esta extracción de información? Pues actualmente las herramientas de mayor uso pues en el mercado de la visualización se encuentra Power BI, Microsoft Power BI, el cual es un visualizador que nos permite realizar el consumo de esta información y presentarla de manera visual. ¿Por qué? Porque normalmente la visualización, el Data Visualization, es un campo muy especializado que nos permite presentar de una manera sencilla los resultados, esto a nivel de BI, en el cual pues, nosotros podemos entregar a nuestros clientes, a nuestros directivos, informes hechos a la medida,
informes diseñados para sacar el máximo provecho de los datos y el máximo conocimiento, pero también tenemos la posibilidad de, ya con la analítica de datos, con temas de Azure Machine Learning, de Artificial Intelligence, brindarles servicios empresariales, conectores, endpoints, que permitan integrarse a los nuevos sistemas de información, a nuestros sistemas transaccionales y darle esa inteligencia y esa automatización para poder sacar pues el máximo provecho de la información que ya transformamos y pasó pues por todo este proceso. Pues yo los dejo entonces ya con nuestro compañero Alberto Murillo, que él va a continuar pues mostrándole un poco más de lo que es el Data Warehouse moderno. Ok, buenos días, mi nombre es Alberto Murillo. En el día de hoy pienso mostrarles cómo hacer analítica con Synapse, Azure Synapse Analytics. Antiguamente le llamaban Azure SQL Data Warehouse, pero no solamente ha tenido un cambio de nombre, sino que vamos a ver que es todo un producto nuevo. Le voy a mostrar un poquito de cómo luce o va a lucir a futuro, está en preview. Y luego de eso vamos a crear entonces un SQL pool, una base de datos. Vamos a configurar acceso hacia ella, vamos a cargar datos en ella y después vamos a hacer un poquito de analítica usando Azure SQL Studio y lo que serían SQL Notebooks. Iniciando, quiero mostrarles esta pantalla que están viendo ustedes ahora mismo en el video online y van a ver lo que sería el nuevo workspace de Synapse. Como ven, aquí ustedes van a tener integrado todo lo que es Big Data, Data Warehouse, visualización de datos, análisis de datos, todo integrado en un solo lugar, en una sola plataforma, un solo producto. Observen cómo desde este mismo lugar yo puedo crear un SQL script, puedo crear un SQL notebook, para hacer analítica puedo hacer un data flow, puedo crear un Spark Job Definition, puedo crear un reporte de Power BI, puedo integrar Power BI aquí a esta plataforma y puedo crear un pipeline para hacer ETL y Azure Data Factory. Aquí ven en el mismo menú, está todo integrado. Aquí ven en esta parte cómo puedo ingerir data, aprovisionar data. Puedo explorar data, analizar data, enriquecerla, visualizar la data con Power BI. O sea, todo lo que sería la cadena de elementos hasta llegar hasta el usuario final de consumo de datos, está todo integrado acá en esta plataforma. Déjame ver acá un momentito. Perdón, aquí. A ver, aquí está. Okay. ¿Cómo luce la arquitectura de Azure Synapse? Aquí van a ver, él va a tener acceso a todo su data lake. En la parte de Data Integration, ustedes van a tener todo lo que es hoy día Azure Data Factory integrado aquí en este ambiente, en este workspace por completo. Integrado totalmente. Aquí también ustedes se observan que pueden tener dos tipos de analíticas. Pueden tener analítica de datos estructurados usando SQL. También se pueden conectar esos datos usando Python u otros lenguajes, pero también pueden tener, hacer procesamiento de Big Data usando Spark, que es muy rápido. Y para ello estarían usando ustedes Python, Scala, R.NET. Como ven, pueden tener dos tipos de queries acá, unos provisionados a la data estructurada y otros en demanda ya a lo que sería Big Data, al Data Lake. A futuro, en un futuro cercano, Azure Synapse va a permitir ponerle topes de consumo a usuarios
para que las empresas puedan medir cuánto a nivel, o digamos, presupuestar, cuánto a nivel mensual pueden gastar en analítica y puedan controlar sus presupuestos. Como ven, toda una gama de lenguajes que ustedes van a poder usar con esta plataforma: SQL, Python, .NET, Java, Scala, R. Diga usted todo lo que necesita. Ahí está todo. A nivel de experiencia de usuario, ustedes van a tener Synapse Analytics Studio, pero también pueden seguir usando Azure SQL Studio, los SQL Notebooks, y van a poder usar herramientas tan tradicionales como Management Studio también. Vamos a ver aquí cómo esto, tanto queries, digamos, a sus datos estructurados, como queries en demanda, ambos, todos integrados en el mismo sitio. Permítanme entonces ahora empezar a mostrarles cómo crear un data warehouse. Aquí. Bueno, algo así es como luce Azure, el portal de Azure para acceder a lo que sería Azure Synapse Analytics. Ustedes pueden buscarlo acá en la parte de Search y también pueden presionar aquí ese botón que está ahí y en el menú, en el panel izquierdo, ¿verdad? Ahí pueden buscar que diga Azure Synapse Analytics. Lo seleccionan. Luego eligen Create. Luego de eso, acá les sugiero que creen un Resource Group aparte para estas pruebas que ustedes vayan a hacer con Analytics, con Azure Synapse Analytics, porque luego cuando usted quiere deshacerse de estos recursos para que no le consuman, no queden ahí desperdigados en Azure, consumiendo recursos, consumiendo dinero. Cuando usted quiere deshacerse de eso, lo único que va a tener que hacer es venir a Resource Group y darle un delete. Y se lleva todos los recursos que usted creó para analíticas, se los lleva todo. Deja de consumir recursos, dinero para su empresa. Así que usted le da Create New. Y ahí en Create New crea un Resource Group para estos experimentos. Ahí ven que en el SQL Pool, que es el término que le pone Azure Synapse a su base de datos, le estoy asignando un nombre a la base de datos y no tengo un servidor de Azure SQL creado, lo voy a crear aquí con ustedes. Le doy Create New y en Create New creo un nuevo servidor. Al darle un clic en Create New, en la parte derecha ven que sale este panel y ahí pongo los datos de lo que sería mi nuevo servidor de Azure Synapse. Le asigno un nombre. Observen el nombre completo que sale, dice Morillo Synapse .database.windows.net. Ese es el Fully Qualified Name. Ese Fully Qualified Name lo vamos a usar varias veces en las herramientas de SQL para podernos conectar a Azure Synapse y poder explorar datos y hacer análisis de datos un poquito más adelante. Así que conserven en la mente ese nombre para que vean cómo lo vamos usando en lo adelante. También el administrador del servidor le estamos asignando un nombre en este caso y un password y lo estamos localizando en el ECOS, en el data center de ECOS de Azure. Acá, como ven, solamente me permite crear generación 2 en esta configuración. Y observen que hice un scroll a donde dice Scale Your System. Acá donde está el cuadrito, lo llevé al mínimo. Elegí el tier más bajito que podía tener para Azure Synapse. Y lo menos que consume es unos $50 por hora. ¿Okay? Aquí le doy Apply y voy creando ya la base de datos de Synapse. Algunos settings adicionales. En esos settings adicionales me aseguro de que voy a tener una base de datos limpia desde cero, pero
en alguna ocasión ustedes quisieran crear una base de datos a partir de un backup o que Azure Synapse le provea una data de ejemplo para que ustedes jugar y no tengan que cargar data. En este caso yo voy a crear una base de datos desde cero y voy a cargar data, digamos, pública acerca de los taxis de Nueva York. La voy a cargar en el Data Warehouse junto con ustedes. Finalmente aquí le doy crear en el botón de crear y la base de datos va a empezar a crear. Observen ahí en el centro de sus pantallas cómo él le va anunciando el progreso de la creación de la base de datos. Como ven, dice Your deployment is underway. Al final, él le va a tirar un mensaje, le va a lanzar un mensaje diciendo que finalizó la creación en unos pocos minutos después. Okay. Después que ya está creado el Data Warehouse, la base de datos, vamos a ver acá en esta parte donde dice Firewalls. Aquí tenemos que asegurarnos de añadir el cliente donde nos queremos conectar al firewall para poder lograr acceso. Tenemos que entonces tener las credenciales de un usuario, un login, ya con permisos en el Data Warehouse. Tenemos ahora mismo el administrador de Azure Synapse que creamos la base de datos, pero ahora nos falta una segunda etapa que es crear los permisos en el firewall, crear las reglas en el firewall para que el cliente pueda conectarse. Aquí le voy a dar a Add Client IP, ¿ven? Y desde acá, de ese Add Client IP, observen ahora, me toca darle un save para que se guarde la regla, no se guarda por default. Y aquí observen como en el mismo Azure Management Studio, en el mismo portal me están anunciando que ya se grabó esta regla nueva. Okay. Generalmente hay algunos gateways y unos IP de gateways de Azure que hay que añadir aquí adicionales, ya cuando esto está en producción, pero hoy no voy a tratarles este tema. Ok, entonces ya luego de haber creado la base de datos y permitido los accesos, nos toca conectarnos a la base de datos. Para conectarnos desde Management Studio simplemente tienen que proveer el Fully Qualified Name, el nombre completo de su servidor de Synapse y proveer el login y el password con los que lo crearon al principio o el login o cualquier credencial de un login que ustedes hayan creado para la carga de datos. Algo así es como debe lucir la base de datos cuando ustedes la visualizan desde Management Studio. Observen que hay algunos elementos aquí que digamos no están en todas las versiones de SQL, por ejemplo External Resources, y ven aquí la parte de seguridad, los logins están ahí contemplados. Ok, entonces vamos a ver acá cómo empezamos a cargar data. Vamos ahora a cargar un poco de data hacia aquí vemos, vamos a crear una pantalla para una ventana para lanzar queries. En esa ventana para lanzar queries vamos a crear un master key. Ese master key es solamente necesario una sola vez por base de datos. ¿Okay? Aquí, como ven, estoy definiendo un external data source y especificando dónde, en qué block está localizado ese external data source. Como ven, digamos un storage de tipo Hadoop File System, HDFS. Aquí me ven entonces definiendo lo que serían unos external files. En estos external files yo voy definiendo aquí si es un tipo de dato comprimido o no comprimido. Y luego estos external data file formats, esos formatos los uso aquí
estoy creando un esquema que se llama externo para localizar los external files. Y ya así en esta parte, aquí voy creando dentro de ese esquema externo, estoy creando las distintas entidades, entidades de datos que están ahí en el Hadoop File System. Uno de ellas es esta entidad de date. Como ven, yo defino cada una de las columnas que tiene esa entidad de datos, y entonces para hacer referencia a ella en el storage, pero con todas sus columnas de datos. Déjenme mostrarle acá cómo luce ese script completo donde yo estoy cargando toda la data. A ver. Aquí está. Aquí me ven cómo yo defino esa tabla completa, y acá déjenme ver. Aquí pueden observar cómo yo defino que el formato está en no comprimido, que corresponde esa data a la tabla, al data source público que definimos también en una instrucción anterior, y eso lo hacemos con cada una de esas tablas externas, una por una. Una vez las tablas externas están definidas, observen acá cómo ellas empiezan a salir acá debajo de External Tables dentro de la sección de tablas en la base de datos. ¿Ven? Ya definidas ahí esos External Tables, yo voy a usar esas definiciones que creé para entonces crear tablas dentro de la base de datos y almacenar toda esa información que está en el storage account dentro de la base de datos de Azure Synapse. ¿Okay? Aquí entonces me van a ver creando la tabla, especificando el tipo de distribución, round robin, especificando column store indices para mayor velocidad en las consultas, y entonces voy haciendo eso con cada una de las tablas y comienzo ejecutándolo, ¿verdad? Una vez comienzo a ejecutar, yo tengo este query que están viendo en pantalla, le va a permitir conocer cuál es el progreso de esta carga de datos, por dónde va. Observen abajo en el fondo donde dice que hay un proceso que dice status running y dice la cantidad de gigabytes que ya lleva procesados. Los otros procesos, las tablas más pequeñas, como ven, dicen completed. La tabla grande, que es la de trip, que es la que contiene todos los viajes que han hecho los taxis, es la tabla grande, y esta es la que todavía está corriendo. A un segundo después está corriendo. Un poquito más tarde, como usted puede empezar a lanzar este otro query, este Management View, para ver cómo van el pool de queries procesando, ¿verdad? Y un poquito más tarde, usted puede darle un refresh en la parte donde en la sección de tables de la base de datos, aquí en Management Studio, y va a empezar a ver sus tablas ya creadas, aunque la data todavía no ha terminado de cargarse. Como ven arriba, el query dice executing, abajo dice executing el query. Todavía la carga de datos no ha terminado, pero sí ya empieza a salir la estructura de las tablas en el Management Studio. Como ven, ya van, en ese momento iban 7 minutos 14 segundos corriendo esa carga, todavía no terminaba. 9 minutos y medio después, van a ver que la carga termina, y ya estamos listos para empezar a hacer exploración de datos y luego analítica, un poco de analítica. Vamos ahora a esa parte. La primera exploración la vamos a estar haciendo con el mismo Management Studio. En esta parte estoy comprobando la cantidad de registros que me vinieron en la tabla de
de trayectorias de taxi, de viajes de taxi, y la cantidad de columnas que tiene esa tabla. Okay. Ahí ven que recibí nada más y nada menos que 170 millones de registros en esa tabla y un total de 23 columnas. Aquí me ven haciendo un query exploratorio donde estoy buscando la cantidad de viajes que hizo cada placa de taxi en esa tabla. Ven una cantidad de 13.000 y pico de placas de taxi en Nueva York y cada una con su cantidad de viajes realizados. Aquí me ven en ese periodo del 2013, los primeros 3 meses del año. Me ven también buscando por taxi, por placa de taxi, la cantidad de viajes, pero ahora también involucrando la licencia del conductor. Y van a ver ahora que un conductor puede usar diferentes taxis y placas, y por esa razón ahora tenemos 39.000 y pico de combinaciones de taxi y licencia de conductor distintas. Explorando un poco más de datos, en esta ocasión estoy ya enfocándome en lo que es data quality y verificando qué calidad tiene la data que estoy recibiendo antes de ponerla en manos del usuario final y de hacer analítica con ella. Aquí, como ven, estoy chequeando aquellas longitudes y latitudes que estén incorrectas y las voy a estar filtrando. Como ven ahí, pude localizar 335 registros que no tienen calidad, no tienen información correcta, y lo cual lo voy a excluir durante la analítica en lo adelante. Okay. Aquí estoy haciendo un query también exploratorio para ver cuántos de esos viajes de taxis tuvieron propina y cuáles no. Aquellos que ustedes ven que dicen tip 1 son aquellos, esa cantidad de servicios de taxi que recibieron propina. Es una distribución de frecuencia. Okay. Y acá estamos estableciendo lo que serían clases de propinas. Digamos que damos una clase 0 donde el taxista no recibió nada. Tenemos ahí una clase 1 donde el taxista recibió entre 0 y $5 de propina, de 5 a 10 dólares de propina categoría 2 y categoría 3 de 10 a 20 dólares más o menos. Más allá de ahí, categoría 4. Y ahí ven las distintas frecuencias para cada una de esas categorías. Cantidad de casos por cada una de esas categorías. Aquí me ven creando una función. Esta función me va a ayudar a calcular las distancias entre dos puntos, proveyéndole el primer punto, el lugar donde el taxista recogió al cliente, el pick-up, y ahí está la latitud y la longitud de ese punto. También tenemos la latitud y longitud del destino de donde el taxista llevó a ese cliente, y estamos usando esta función para hacer un cálculo usando senos, cosenos y otras funciones matemáticas para identificar la distancia en millas que recorrió el taxista para dar el servicio al cliente. Esa función aquí me van a ver luego usándola para generar una vista que estaré usando para analítica un poco más adelante. Aquí estoy usando ya la función para especificar, teniendo la latitud y longitud de recogida del usuario, del cliente, y el lugar donde lo depositó el taxista. Ven cómo la función me está sirviendo ya para determinar la distancia que recorrió el taxista durante cada servicio. Ya ahora vamos a hacer un poco de exploratoria de datos con Azure Data Studio. Vamos a dejar de lado ya esta herramienta tradicional de todos los administradores de SQL de Management Studio
vamos a una herramienta un poco más orientada a ciencia de datos y estaremos usando esta herramienta de Azure Data Studio que no solamente se instala en Windows, a diferencia de Management Studio que solamente instala en Windows. Azure Data Studio se puede instalar en macOS, se puede instalar en Windows y se puede instalar en Linux también. Vamos entonces a mostrar esa parte. Acá, permítanme mostrarles cómo así es como luce Azure Data Studio cuando se usa por primera vez. Lo voy a llevar en tránsito a las primeras configuraciones iniciales cuando ustedes lo abren por primera vez. Luego de eso, ustedes no van a ver nada de eso otra vez. La primera vez le va a pedir una conexión a una base de datos. Aquí ven que estoy proveyendo el nombre del servidor que creamos hace un ratito de Azure SIG-NAS. Estoy proveyendo un SQL login y con ese SQL login estoy proveyendo el usuario con que creé el servidor en el portal de Azure. Aquí me ven especificando directamente a qué base de datos, es Pi Morillo, a qué base de datos me voy a conectar y me conecto. Luego de abrir el Azure Data Studio y Azure Data Studio abrir el data source que les suministré en la pantalla anterior, observen que le doy a File New y en File New elijo crear un notebook. Van a ver muy interesante esto del notebook, donde ustedes pueden ir documentando cada query, pueden especificar el query y después los resultados del query almacenarlos dentro del notebook. Queda todo como si fuera una historia, como si fuera un libro, un libro de cuentos prácticamente. Van a ver acá que la primera vez que abro un notebook me va a pedir con qué lenguaje, con qué kernel lo voy a hacer. Nosotros vamos a estar trabajando con Python para aprovechar las librerías que tiene Python de plots y gráficos. Y entonces ahí ve que elegimos Python 3. Cuando elegimos Python 3 va a salir inmediatamente esta otra pantalla. Si ya ustedes tienen una instalación de Python en sus máquinas, muy probablemente ustedes puedan elegir la segunda opción que dice Use Existing Python Installation, lo que está aquí en la mano derecha de su pantalla. En el caso mío en específico, cuando estaba trabajando con esto, van a ver que el tipo de instalación va a tener que ser new porque yo no tenía nada instalado de Python. Así que le doy a instalar. Este proceso de instalar toma un tiempecito, no es instantáneo. Hay que esperar que termine toda una serie de salidas que, como ven, salen en el fondo de la pantalla. Y arriba, mientras todo está instalándose, observen cómo donde dice kernel, en el combo box dice changing kernel. Y al lado de eso dice loading context. Eso se va a mantener así mientras tanto se esté instalando el Python. Una vez termine de instalarse Python, entonces van a empezar a ver que dice kernel y dice Python 3. Ya a partir de ahí ya ustedes pueden trabajar, pueden cerrar la ventana que está en el fondo donde dio los resultados de instalación de Python. Inmediatamente ya podemos empezar a ver el Azure Data Studio. Este es el notebook, el SQL Notebook que creé para este experimento con ustedes. Como ven, en esta primera parte acá estoy usando Pandas Data Frame para las visualizaciones. Por tal razón tengo que hacer este import de todos estos elementos acá. Antes de empezar cualquier experimento, recuerden que tienen que venir acá a la parte de la base de datos y en donde dice Overview, asegúrense acá que diga esté encendido. Como ven, dice Resume, lo cual quiere decir que yo lo tenía pausado el servidor. ¿Okay? Para poder lanzar cualquier query, tienen que tener esto en modo activo, no puede estar pausado. Esto de la pausa y activar la base de datos le va a permitir ahorrar mucho dinero, porque solamente cuando está pausada la base de datos solamente consume storage
en términos de recursos de Azure. Y lo que es computación, todo lo demás, ya usted deja de pagar por ello, inmediatamente usted pausa. Es decir, usted va a usar esta base de datos únicamente mientras la necesita para analítica y exploración de datos, y cuando no la está necesitando lo pausa y deja de pagar por ello. ¿Okay? Si nos vamos acá, entonces en el SQL Notebook continúo ahora instalando unos prerequisitos adicionales como el Matplotlib, ¿verdad? Que va a permitir todos los elementos gráficos que van a ver más adelante, una librería de Python para ello. También van a ver acá abajo que paso ahora a instalar el PyODBC, el ODBC para Python, y también estoy instalando Tables, que me va a permitir acceder a datos jerárquicos y Hadoop File Systems desde Python. A continuación me ven lanzando esta instrucción. Esta instrucción lo que estoy buscando con ella es que los resultados de los gráficos no se me generen en un archivo, sino que se me presenten online, en línea, en pantalla, en este mismo notebook. Ahora simplemente procedo a conectarme a la base de datos. Me ven aquí proveyendo las credenciales de mi base de datos: nombre, servidor, user ID, el password que suministré para ese usuario y el driver que estoy usando para conectarme. Antes de ustedes realizar esta conexión, tienen que asegurarse de que el driver de ODBC 17 debe estar instalado en la máquina. Si no, van a recibir un error a intentar la conexión. Y va a decir que el driver es desconocido. Aquí entonces me ven uniendo toda esa información que suministré de conexión, uniéndola en variables, y después uno todas esas variables, hago un join de todas ellas para formar el string de conexión y conectarme a la base de datos. Aquí me ven haciendo un import de PyODBC, uniendo todo y usando aquí pyodbc.connect para conectarme a la base de datos. Inmediatamente me conecto, pueden ver que empiezo aquí a hacer consultas de la base de datos, a hacer exploración, y en este caso hago la misma exploración inicial que hice con Management Studio, buscando la cantidad de registros que tengo en la tabla de trip y la cantidad de columnas, y como ven coincide totalmente con lo que vimos a nivel de Management Studio. Ahora vamos a leer el Data Warehouse. Y para hacer un poco de analítica voy a tomar una muestra de ello. Esa muestra la tengo aquí en esta vista y solamente estoy tomando una muestra de aquellos servicios de taxi que se realizaron durante la primera hora de cada día. Es decir, de 12 de la madrugada a 1 de la madrugada. Ese es el set de datos que estoy cogiendo y solamente estoy cogiendo 10.000 registros, los primeros 10.000 registros. Como ven, esa información traerla me tomó unos 4 segundos. Aquí me van a ver ahora realizando lo que sería aquí una descripción estadística de la data que tengo en trips, basado en las distancias recorridas por cada servicio de taxi. También aquí me van a ver haciendo un box plot, y aquí estoy viendo los quantiles, visualizando los quantiles de la data. Me ven aquí ya lanzando mi primer gráfico en el SQL Notebook. Por eso esta herramienta de Azure Data Studio es tan importante para los que trabajan con ciencia de datos. Ahí tenemos nuestro primer gráfico. También acá nos vamos a ver haciendo un plot de distribución de los datos. Aquí ven que saqué una primera imagen donde estoy mostrando los datos en forma de barras, líneas, y tenemos otro haciendo un histograma, ¿verdad? Mostrando la distribución de los datos mediante un histograma.
Para esta parte ven que ya tuve que usar el Matplotlib para poder mostrar esa información en forma gráfica. Ahora observen que estoy haciendo binning, estoy tratando de definir cuáles serían los bins que yo usaría para categorizar la data de los viajes que hacen los taxis. Estoy tratando de hacer bins en base a la distancia recorrida por cada uno de esos servicios de taxis. Vean cómo él mismo me definió que usara estos bins, estos 5 bins que están aquí. Uno del primer bin de 0 a 1, el otro de 1 a 2, millas, de 2 a 4 millas el tercero, de 4 a 10 millas el cuarto y de 10 millas en adelante el último bin. Él va a categorizar todas las distancias recorridas por los taxis en esos 5 rangos de distancias que él definió en base al análisis que hizo de la data, en base al binning que hizo. ¿Okay? Ahora, ya que él me hizo esos binnings, voy a usar esos binnings ahora para saber cuántos viajes cayeron en cada bin. Ahí ellos ven que de 0 a 1 milla, 8.280 viajes de taxis cayeron en ese rango. De 1 a 2 millas, observen que cayó 1.419 viajes de taxi. De 2 a 4 millas, 92. De 4 a 10 millas, 28. De 10 a 100 millas, 25. Ok, entonces observen ahora con esa misma distribución ya de frecuencias por cada bin, de cantidad de servicios de taxi por cada bin. Observen cómo creo ahora un gráfico de barra con apenas una sola instrucción y puedo ver toda esa información ya graficada en su pantalla. Aquí me ven usando PD Series, plot y el tipo de gráfico especificando y el color que quiera. Tan sencillo como eso. Siempre que quiera ejecutar de nuevo esta instrucción, como ven, simplemente tengo que darle un clic al lado al botón negro que tiene cada instrucción. Estos datos son los resultados de la ejecución de esa instrucción y yo puedo aquí, como pueden ver, puedo limpiar el resultado y puedo generarlo de nuevo corriendo de nuevo la instrucción. ¿Okay? Y aquí me ven ahora también haciendo la misma distribución por bins, pero ahora graficándolo con un gráfico de línea y vean cómo se contrarrestan los dos gráficos uno al lado de otro con la misma información, pero diferentes tipos de gráficos, uno de barra y otro de línea. Okay. Aquí me ven tratando de analizar digamos, los tipos de pagos usados y qué relación tiene el tipo de pago con la cantidad de pasajeros. Pero como ven, me encontré que todos los pasajeros en ese muestreo que hice usaron el mismo tipo de pago, que era cash. De todas formas, ahí me ven graficando en un plot, también un gráfico de barra, esta distribución. Y aquí usando scatter plots, empezamos entonces a ver correlaciones entre variables. En este caso estamos correlacionando la cantidad de segundos que duró cada viaje de taxi con la distancia y vemos este gráfico de scatter que nos sale en pantalla. ¿Sí? Ahí vemos la correlación entre esas dos variables haciendo exploración, ¿verdad? Y aquí estamos viendo también la correlación entre la cantidad de pasajeros y la distancia usando este otro scatter plot. Finalmente, hacemos un análisis de correlación usando la función core,
que viene con pandas. Y en este análisis de correlación, lo que estamos analizando es la correlación entre la distancia y la cantidad de segundos. Aquí ven el resultado del análisis de correlación, como lo pueden ver en pantalla. Como pueden ver, lo hemos llevado en tránsito en lo que sería la creación de una base de datos en SIGNAS. Les mostramos el ambiente integrado que promete la herramienta en los próximos meses. Entonces, ese ambiente integrado está en preview. Ese ambiente integrado lo pueden acceder a él en esta dirección, web.azuresignaz.net/workspaces. Y ahí ustedes proveen el Azure Data Directory, la suscripción y el nombre workspace, y van a ver un workspace similar al que vimos inicialmente, como es este que está aquí en pantalla. Algo como esto. Ese sería el workspace y la forma de acceder a su workspace en Azure SIGNAS en los próximos meses. Ahora mismo está en preview. La parte que está en oferta y que puede ser usada fue la que les mostramos hoy. Esperamos que hayan aprendido mucho de cómo cargar data en Azure SIGNAS, crear bases de datos y después explorar datos y analizar datos en Azure SIGNAS. Esperamos estar con ustedes en otra ocasión y gracias por acompañarnos este día. Un abrazo. Excelente. Entonces, ya que pues Alberto nos presentó la parte de analítica y pues todo el potencial de Synapse Analytics, vamos a continuar con lo que es la parte de visualización. Y para esto, pues el producto estrella que tenemos es Microsoft Power BI. Microsoft Power BI es el visualizador por excelencia de Microsoft, el cual nos permite pues tomar toda la analítica generada de los datos de la parte estadística y llevarlas hacia un modo de presentación. Muchas empresas alrededor del mundo pues han confiado en Microsoft Power BI para poder mostrar y sacar el mejor provecho a sus datos. Por ejemplo, tenemos el aeropuerto de Heathrow, el cual pues, es uno de los aeropuertos con mayor tránsito en el mundo, situado en Inglaterra, y pues ellos presentan en tiempo real las rutas aéreas que están teniendo pues, los vuelos que llegan hacia ese aeropuerto. Tenemos también a Rockwell Automatization, el cual utiliza también Power BI para mostrar resultados de mantenimientos preventivos en sus unidades, consiguiendo con ello un ahorro de más de $300,000 al día. Y por último tenemos a la empresa ASOS, la cual se encarga de la distribución de prendas de vestir, la cual ha aumentado considerablemente sus ventas en 13 millones de experiencias garantizadas con 33 pedidos por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros teniendo la analítica de datos podemos llevarlo hacia un nivel de presentación en el cual el rendimiento de nuestros procesos se automatice y podamos obtener el mejor resultado para el negocio. ¿Y cómo esto ha ido evolucionando? Anteriormente, pues contábamos con herramientas de tipo reportería que nos permitían generar informes y paneles estáticos. Estos informes y paneles estáticos nos permitían sacar la información en un periodo específico. Sin embargo, nos limitaba mucho a lo que podíamos presentar en cuanto a proyecciones, en cuanto a aprendizaje automático, y es allí donde pues Power BI ha ido evolucionando y creando la posibilidad de que podamos hacer reportes interactivos. ¿De qué manera? Integrando gráficos de fácil elaboración que se puedan conectar a múltiples fuentes de datos, no solo a nuestro repositorio de datos, sino que a archivos de texto, a servicios en la nube, y que nos permita también pues tomar toda aquella analítica generada
por herramientas como Python, como R, como Azure Machine Learning y llevarlos hacia un módulo de presentación para tener análisis prescriptivos dentro de nuestros reportes. ¿Cómo ha ido creciendo esta necesidad? Pues todos los clientes buscan aumentar el nivel de uso de sus datos. Entonces, anteriormente pues contábamos con lo que eran reportes aislados, fuentes de datos aisladas. Sí generaban pues reportes ad hoc, pero su rendimiento era bastante lento, ya que normalmente pues la funcionalidad limitaba la lectura específica y directa dentro de una base de datos. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Ha ido evolucionando a través de la combinación de las herramientas de BI con Azure Synapse Analytics o inclusive nuestros Data Lakes, en los cuales pues nosotros tenemos toda la información en una única fuente de manera unificada. Utilizamos una sola fuente de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que un cálculo está predefinido para toda la corporación y no la parte financiera elabora el cálculo o la métrica de una manera, la parte de mercadeo de otra manera, y así genera confusión. En este caso, pues haciendo uso de estas herramientas de BI y de Azure Synapse Analytics, podemos tener una única fuente de la verdad. Y con esto, pues sacar insights instantáneos sobre la data que nosotros estemos manejando. Otro fenómeno que se está dando es el uso de elementos que son incompatibles. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros mezclamos productos que en su concepción no están hechos para interactuar entre sí. Entonces esto nos crea retrasos en cuanto a nuestra capacidad de análisis. Nosotros pues sabemos que en estas épocas debemos de ser ágiles en la toma de resultados, debemos de ser ágiles en la obtención de esa información, y el tener distintas fuentes aisladas, distintas tecnologías que no son compatibles, nos llevan a esa pérdida de productividad. Cuando nosotros tenemos la parte de marketing aislada, la parte de ventas aislada, la parte de conocimiento del cliente aislados, en las mismas redes sociales que nos generan mucha información de manera aislada, pues es muy difícil obtener información y obtener insights de esa información aislada. Sin embargo, cuando nosotros logramos unificar todos los elementos de la empresa en un único ecosistema de datos, podemos obtener pues grandes beneficios. ¿Cómo? Mezclando pues las herramientas ya mencionadas de visualización con todas aquellas herramientas de almacenamiento de datos que permitan pues dar un único sentido a la información de la empresa. Esto nos va a llevar a liberar el valor de los datos a través de estas herramientas. Vamos a tener capacidades inigualables en cuanto a potencia de datos, analítica de datos y analítica avanzada de datos, tal como nos mostró Alberto, la capacidad de mezclar lenguajes de programación para obtener a través de estadísticos los mejores resultados y el mejor entendimiento de nuestros datos, el poder limpiar esa información que probablemente se almacenó por una transacción mal realizada, y poder llevarla a un nivel de análisis en la cual un científico de datos, un arquitecto de datos pueda obtener los mejores resultados desde esa perspectiva, haciendo uso del potencial de las herramientas como Azure Data Service y Power BI para luego unificarlo en un repositorio como lo es un Azure Data Lake. Entonces la idea es siempre maximizar el valor de los datos. Vamos a generar a través de Power BI aquellas herramientas necesarias para el accionar de nuestro día a día, para la toma de decisiones gerenciales,
para la distribución de reportes entre la compañía y evitar esa duplicidad de trabajo entre áreas. ¿Por qué? Porque muchas veces pues es una necesidad en común dentro de la empresa tener información sobre la prospección de ventas del siguiente mes, por ejemplo, y lo genera tanto el lado comercial como el lado de marketing. Entonces, si todos sabemos que podemos trabajar en conjunto, en un trabajo colaborativo, haciendo uso también de herramientas como Microsoft Teams, como Power BI, que te permite interactuar en un mismo entorno, pues tú vas a poder obtener el mejor resultado de los datos. Puedes tener analítica a escalas muy grandes, a nivel de petabytes inclusive, porque las herramientas te permiten manejar esos grandes volúmenes de datos sin ningún problema. Y por último, pues extraer de esos petabytes toda la analítica avanzada y la inteligencia artificial que permita automatizar todos nuestros procesos dentro de la compañía. Entonces, como vimos en el almacén de datos, al final el resultante de toda esa unificación de fuentes de datos, de transformación de datos y de modelado de datos va a caer a una única herramienta que sería Microsoft Power BI, la cual nos va a apoyar en esa toma de decisiones, en esa presentación de resultados, y nos va a dar otros elementos como por ejemplo el análisis colaborativo. Nosotros podemos utilizar Microsoft Power BI como servicio en el cual pues podemos compartir a través de apps, a través de canales la información resultante de estos análisis, y podemos pues también aprovechar las potentes funcionalidades de visualización y generación. ¿Por qué? Porque Power BI nos permite a través del lenguaje natural también generar pues ya ciertas visualizaciones, nos permite generar pues gráficos de tendencia, nos permite incluir muchos elementos para volver automáticos los reportes y también consumir algoritmos dentro de Power BI como Python, como R, que permita pues crear gráficos a nivel avanzado y con las librerías preexistentes de ambos lenguajes. Un elemento también bastante importante es el nivel de seguridad que nosotros estamos manejando dentro de Power BI, ya que este va a obtener la información y el perfil de cada usuario que utilice la herramienta de nuestro Active Directory, o inclusive tenemos la posibilidad de crear nosotros mismos nuestros roles para asegurar que la distribución de la información sea de manera correcta y sea de manera segura, respetando siempre la gobernanza de datos y el modelo sistemático que nosotros manejamos dentro de nuestra compañía. Cuando nosotros hablamos de trabajar con petabytes, nos enfocamos en que Power BI nos permite realizar agregaciones, tener la data centralizada, tener la data unificada y lista para el consumo, consumirla de manera directa de nuestras fuentes de datos. Microsoft Power BI nos permite conectarnos de modo directo o de modo importado, dependiendo del tipo de fuente que estemos utilizando, aumentando la velocidad y reduciendo los costos de licenciamiento y reduciendo pues los costos del producto respecto a otros productos que encontramos dentro del mercado, teniendo la ventaja de poder conectarnos a un solo clic. Entonces, por último, la ventaja o una de las nuevas ventajas de Power BI es que permite consumir también todas aquellas capacidades de aprendizaje automático que nosotros hemos generado a partir de herramientas como Azure Machine Learning, aterrizarlas o consumirlas directo del Data Lake o directo del servicio. Entonces reducimos el tiempo en el cual podemos presentar un reporte, en el cual podemos analizar la data de ese reporte,
y esto pues nos va a dar agilidad dentro de nuestras empresas, que actualmente pues si nos dormimos en sacar una conclusión, en accionar de manera rápida frente a un cambio en el mercado, eso puede generar un gran impacto para nuestras compañías. Muchas gracias. En el siguiente módulo pues vamos a tener a nuestra compañera Ileana Rodríguez, que se nos une en la presentación de ese módulo extra que platicó Evelyn al inicio. Entonces, esperamos que sea de su agrado. Buen día a todos, Ileana presente. Y vamos a iniciar enseguida con integración de datos en la nube. Ya en el pasado, Microsoft tenía herramientas para integración de datos, en este caso SQL Integration Services. La misma se usa on-premise en servidores. Y en caso de que usted ya lo esté usando actualmente, también se pueden cargar los paquetes a la nube utilizando Data Factory, lo cual vamos a ver en adelante. Integration Services se usa para extraer y transformar datos y luego cargarlos a diferentes orígenes. Una de las diferencias más marcadas que tiene contra Data Factory, que es la versión en la nube, sería que Integration Services nos permite de manera base poder hacer las transformaciones de datos antes de cargarlos a lo que sería su destino. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de Data Factory, trabajamos más con lo que es cargas en batch de datos con mucha cantidad. Entonces, no nos interesa hacer la transformación antes de. Y lo que se hace es que, como base, se hace primero la carga y load, es decir, llevar los datos hacia el destino, y luego se hacen las transformaciones utilizando otras herramientas dentro del mismo Data Factory. Data Factory como base tiene la actividad de copy data, que es la que nos ayuda a llevar los datos de un servidor X, que hay realmente mucha disponibilidad de diversos servidores y sources de data que podemos utilizar hacia otro servidor Y. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso se muestra el ejemplo principal de lo que usaríamos Data Factory para hacer, que es, por ejemplo, tener un servidor de SQL como staging y luego de pasar la data a lo que es un servidor de Data Warehouse para poder hacerle luego la analítica, como habíamos visto en los ejemplos con Alberto. Ahora vamos a ver algunos de los usos que tendría Data Factory en diferentes modelos de almacenamiento de datos modernos. En este caso, tenemos Data Factory como primera fase antes de llevar los datos hacia lo que sería un Azure SQL Data Warehouse, y estamos utilizando dentro de un Azure Databricks. Azure Databricks nos permite, contrario al nuevo Azure Synapse, correr lo que es código tipo Python, Spark, SQL, Scala, bueno, correr Spark con alguno de esos lenguajes de programación utilizando un pipeline de Data Factory. Entonces, otro modelo de análisis avanzado sería utilizar Azure Databricks y esta vez unirlo con lo que es Azure Machine Learning para crear modelos predictivos, modelos de clustering, modelos también de asociación y aglomeración, A/B testing, etcétera, etcétera, que luego serán pasados a un Azure SQL Data Warehouse para poder ser visualizados. Y en el último modelo tenemos Real Stream Analytics. En este caso estamos utilizando uno de los servicios que tiene disponible Azure, que es IoT Hub. También podría ser un Event Hub. Y desde el IoT Hub estamos ingiriendo los datos. Estamos también cargando data utilizando Azure Data Factory y luego estamos preparando y entrenando ese dato usando Databricks para ser pasados al Azure SQL Data Warehouse y luego ser visualizados con Power BI. Ahora, ¿cómo se ve Azure Data Factory? Esta es la pantalla principal de Azure Data Factory y como podemos ver tenemos en rojo lo que son algunos wizards que tienen disponibles. Con ellos podemos crear pipelines, data flows y copy data utilizando el wizard. Y también podemos configurar también
Integration Service para que corra desde Data Factory. Para lo mismo necesitamos tener disponible un Integration Runtime. Otra cosa que tiene Data Factory es que nos permite guardar todo lo que es los pipelines dentro de lo que es un repositorio de Git. Entonces, una vez comenzamos a trabajar con Data Factory, esta es la pantalla que nos presenta. A grosso modo podemos ver en la izquierda la pantalla de Home, que es la que estábamos viendo anteriormente, la pantalla de Edit, donde tenemos disponibles los pipelines, datasets, data flows, templates en caso de que tengamos, en la parte inferior las diferentes conexiones que tengamos y los triggers. Los pipelines en Data Factory pueden ser agendados, de manera que corran de manera automática en cierta ocasión al día o incluso de manera recurrente cada cierto tiempo que usted desee. En este caso podemos ver que este Data Factory está conectado con Azure DevOps a través de un repositorio en Git y que está abierto dentro del branch de master. Importante saber, acá todos los Data Factory, antes de poderle hacer trigger, necesitamos hacerle publish para que la última versión esté arriba. Y el publish se hace sobre un solo branch de todos los que tenemos disponibles dentro del repositorio de Git. En este caso también es master branch. Podemos ver ya, para terminar esta parte, lo que es el ARM template, que viene a ser una forma de automatizar la creación de Data Factory. Por ejemplo, en caso de que queramos tener una copia de seguridad en otro servidor, este me parece que está corriendo dentro de la región del este de Estados Unidos. En caso de que queramos tener una copia en el este o el oeste, oeste, podemos simplemente descargar el ARM template, que ya es un JSON file que tiene todas las configuraciones de Data Factory, y con eso podemos automatizar la creación en otro lugar dentro de lo que es Azure. Otra región dentro de Azure, perdón. En este caso tenemos abierto un pipeline de carga incremental. Data Factory per se lo que hace, como había mencionado, es ELT. Nosotros extraemos la data, luego la cargamos al destino, y por último entonces hacemos las transformaciones sobre la data ya en el destino. En este caso tenemos para hacer lo que es la carga incremental, y esta es una carga incremental, pero no para todo tipo de sources. Tenemos una tabla de configuración donde ponemos, por ejemplo, el nombre de las tablas que vamos a cargar y la última fecha en que se cargó data para esa tabla, además de si vamos a cargarla incremental o no incremental, porque no necesariamente todas las tablas queramos cargarlas, es decir, llevarlas incrementalmente. Puede ser que no tengan una manera de diferenciar los rows unos de otros, que vendría a ser, o que no tengan alguna columna que nos sirva para saber cuál ha sido el último row en ser agregado o modificado. Entonces, filtramos de los datos que obtenemos de la tabla de configuración cuáles son los que van a ser incrementales y cuáles son los que vamos a cargar totalmente. En cada uno de estos, si pueden fijarse, tenemos algunas actividades. Cada uno de estos cuadritos son actividades dentro de Azure Data Factory. Todos los cuadros que vemos de este lado son cuadros dentro del tab de general y de iteration. El cuadro de lookup está en general. Lo que me permite es traer data, hacer un select sobre cualquier tipo de source. El filtro literalmente me permite filtrar basado en alguna condición que yo tenga, y el for each me permite iterar sobre una lista de resultados. El lookup inicial me trae una lista de tablas diferentes, y en el for each, luego que filtro las tablas que quiero, puedo correr para cada una de esas tablas las actividades que tienen dentro. Como pueden ver, aquí tengo una sola actividad que vendría siendo un simple copy, y en este caso tengo dos actividades, tanto para el create como para el modify. Por último, y me parece que sí, esta va a ser mi última parte de la intervención, tenemos el copy data.
Copy-Data es la actividad básica de lo que es Data Factory. Sin embargo, la Data Factory no se limita en lo absoluto a esto. Además de tener estas actividades que son para pipelines normales, tenemos también lo que son Data Flows, que el Data Flow sí me permite hacer transformaciones a la data antes de llevarla al destination. Tenemos Databricks, que nos permite correr un notebook con algunos de los lenguajes de programación que mencioné anteriormente, y a través del notebook conectarnos a la data, hacerle cambios y luego insertarlos si queremos en el destination. Y además de ello también nos permite, tiene integraciones con Azure Functions y también tiene con Machine Learning, es decir, que yo puedo correr un Azure Function dentro de mi pipeline y luego de hacer las otras actividades que tenga pendiente o hacer todas las actividades y decir, por ejemplo, ya terminé de cargar la data, ahora yo necesito que corra, por ejemplo, un modelo de Machine Learning sobre la nueva data que estoy corriendo. Puedo llamar entonces una actividad de Machine Learning. Y también tenemos actividades web, es decir, que podemos tanto obtener datos desde web sources, APIs, como llamar a web APIs y enviarles parámetros. El copy data es bastante sencillo, simplemente tiene un source, un sink y el mapping entre ambos. Para hacernos la vida más sencilla, cuando trabajamos con el mapping, es conveniente que ambas tablas tengan el mismo nombre, si no tenemos que hacer el mapping manual, es decir, cambiar los nombres de las tablas y agregar el mapping uno por uno. Para lo que es el incremental load, que es lo que estamos viendo acá, tener el mapping con mismos nombres de columna es lo más conveniente, porque solo me tengo que centrar en cuál es el source y cuál es el destination, y no preocuparme entonces porque tengan el mismo tipo de dato, que tengan el mismo tipo de nombre, etcétera, etcétera, porque si no lo tienen y no lo agrego, el pipeline falla. Y ya creo que esto sería todo por mi intervención ahora. Ok, gracias, Evelyn. Ahora vamos a ver cómo los introducimos a la audiencia, a Azure Data Factory, pero desde un modo más práctico. Vamos ahora a pasar a lo que sería a la actividad de Copy Data. Nada, finalmente a llevarlo en un pequeño viaje ahora a conocer un poquito más de Data Factory. Vamos a ver el Copy Activity, que es el corazón de Azure Data Factory, y vamos a verlo con una data de ejemplo ahí, cargándola a un data lake, y a partir de ahí integrándola en la empresa, ¿verdad? Vamos entonces en el menú principal, en el home de Azure Data Factory, van a ver esa opción ahí que dice Copy Data. Hagan un clic ahí en esa parte. Estos son los 5 o 6 pasos en que consiste el Copy Data. Aquí me ven en el primer paso, en las propiedades, especificando el nombre de la tarea. Vamos a estar cargando data de pública que tiene el site de Lego, y la vamos a estar incorporando en el Data Lake. Esta data está accesible vía HTTP, y lo estoy describiendo ahí en las propiedades del Copy Data. Luego de eso, hago un clic en Next. Aquí donde dice Source, crea una nueva conexión. En Azure Data Factory tenemos el concepto de Sources y Destination. A los Destination lo conocen más bien como Sync. En la documentación de Microsoft, así es como aparece. Si usted quiere saber los distintos sources que son soportados por Azure, en la documentación van a aparecer así, sources, pero si quiere ver los distintos destinos posibles soportados por Azure Data Factory, tiene que buscarlo como sync, así como se conoce la terminología. Aquí estamos creando una nueva conexión. Aquí ven que empecé a escribir acá HTTP y me trajo este tipo de conector. Vamos a usar ese conector HTTP para conectarnos al site de Lego. Continue. Aquí ven, le pongo un nombre a ese servicio de Linked, el Linked Service.
hacia HTTP, le pongo una pequeña descripción. Aquí ven el site de donde estamos conectándonos, el URL, el base donde nos vamos a conectar y el tipo de certificación, de validación de certificado que hace este site vía autenticación vía servidor, y estaremos autenticándonos de manera anónima para capturar la data, para ingresar la data. Le damos create, ahí está ya creado nuestro source, dentro de data source. Aquí observen el mensaje en la parte derecha superior, donde Azure Data Factory nos notifica que ha terminado de crear source. Continuamos ahora con Next. Ahí en el source especificamos que ya nos conectamos y creamos la conexión. Ahora, ¿a qué dataset nos vamos a conectar? Fíjense que vamos a conectarnos a ese URL dentro del URL base, y vamos a hacer un get para obtener la data. Proveemos esa información, le damos Next. Y aquí observen que especificamos en qué formato está esa data, cualquier delimitador que tenga a nivel de columna y a nivel de fila. Observen también que especificamos si tenemos que saltar alguna línea al inicio de la data. Se puede especificar ahí. En este caso vamos a especificar 0 saltos. Y luego de eso, acá tenemos que especificar que la data va a estar en formato comprimido, zip. Luego de eso, observen acá el esquema de la base de datos, de la tabla que está ahí, la información que está ahí, las columnas que tiene y los tipos de datos que tiene. Okay. Una vez ya definido el source, pasamos entonces a especificar el sink, el destination, de hacia dónde vamos a depositar esa data que estamos capturando desde la web. Ahora vamos en el link service para el destination, para el sink, vamos a elegir aquí Azure Data Lake como un destino para la data. Aquí pueden observar en el Azure Data Lake, en el link service le pongo un nombre, especifico una descripción, ¿verdad? Y entre la información que tengo que suministrar para poder acceder al Data Lake es que debo especificar el tipo de autenticación. En este caso me voy a estar autenticando al Data Lake con un key generado por Azure. Aquí me especifico el tipo de suscripción que tengo, el storage account, el nombre del storage account en esa suscripción, y finalmente especifico aquí que estoy creando una conexión link service. Aquí ya ven que he creado la conexión de destino. Me falta especificar el dataset, y en el dataset observen que me voy a conectar, voy a crear un folder que se llama Lego en el Data Lake. En ese folder voy a ir a depositar un archivo en formato CSV, y el nombre del archivo se va a llamar Teams. Luego de eso hago Next y especifico que le voy a añadir un header al archivo. Hago un clic ahí, especifico delimitadores de columna y de fila que quiera añadir, y el formato del archivo también. Cualquier compresión, también este es el momento de especificarla, puedo especificarlo ahí. Y aquí especifica a nivel de fault tolerance el paquete, qué alternativas tengo. La alternativa que elegí aquí es si hay alguna incompatibilidad en alguna fila, hago un skip y continúa. Okay. Y le va a crear un log donde él va a especificar esos registros que son incompatibles. Aquí le digo new,
Y en New especifico aquí que en un storage account distinto al Data Lake voy a estar conectándome a otro storage account. Voy a suministrar un key para conectarme a ese storage account, y en ese storage account ahí voy a especificar en esa cuenta que se llama Murillo, voy a especificar que voy a loguear todos los errores de registros importados desde el site de Lego. Los voy a ir depositando en ese storage account aparte y en ese folder que se llama Lego Errors. Y ahí se va a encontrar todos los registros que tuve que hacer skip, no lo pude importar, van a quedar depositados ahí para posterior análisis. ¿Okay? Y los datos que pasan bien irán directo entonces al Data Lake. Entonces aquí tenemos el sumario total de todas las opciones que elegí. Durante la movida de los datos, el copiado de los datos, existe lo que se llama compresión de datos y descompresión para más rapidez, y eso es transparente, eso ocurre de manera transparente. Aquí observen que en la tercera opción de la pantalla de inicio, en el panel izquierdo, era monitor, para monitorear los pipelines. Usted tiene la opción de darle ahí a monitor y poder monitorear cómo va a ocurrir la copia de datos. Si le damos ahí a monitor, ustedes van a observar que nuestra tarea tuvo éxito. Le dice la hora de inicio, la duración fue creada de manera manual, y aquí ve el status. La opción de monitor es esta que está acá. Ahí es donde me ven el cursor del mouse, y ahí ustedes van a poder monitorear todos sus pipelines en Azure Data Factory. Si ustedes usando Azure Storage Explorer, que es una herramienta gratuita que le permite gestionar todas sus cuentas de storage de Azure, si ustedes se loguean en su cuenta de Azure Storage usando Storage Explorer, van a encontrar que todo lo que cargamos de Teams del site de Lego lo van a encontrar en el contenedor Lego que está en el Data Lake, como ven ahí, que dice Gen2. Okay. En el otro storage account que está abajo, en Murillo Key, recuerden que ahí deberíamos de estar viendo cualquier registro que no se pudo cargar y que se le hizo un skip, que se saltó, que no lo incluimos en la carga que hicimos en el Data Lake. Esa es la forma de verificar la carga de datos. Si tienen alguna inquietud, nos la comunican en el chat. De mi parte, eso sería todo por hoy, y esperamos estar con ustedes próximamente, más adelante. Espero que hayan aprendido mucho con nosotros hoy.